Me llamo Jordan Creed y durante 6 años trabajé en Bessbridge & Holt, la consultora boutique fundada por el padre de mi esposa, Derek Holt. La mayoría de la gente daba por hecho que lo tenía todo hecho. Estaba casado con la hija del jefe y formaba parte del círculo íntimo. Me veían en las cenas de empresa, sentada al frente con un espejo a mi lado, y Derek me dedicaba esa sonrisa de satisfacción que sugería que era una de sus elegidas. Pero lo que no vieron, lo que no querían ver, fueron los 12 rechazos. 12 veces había solicitado un ascenso que me había ganado 2 veces. 12 veces me senté frente a Derek en su oficina de cristal, lo vi cruzar las manos como un dios benévolo y decir la misma frase de 1000 maneras diferentes. Estás cerca, Jordan. Repasemos esto el próximo trimestre. Solo necesito que demuestres tu valía un poco más. Cada vez que él acentuaba sus palabras con esa sonrisa refinada de Theo, esa que nunca llegaba a sus ojos, y cada vez que yo me tragaba mi orgullo y asentía como un yerno leal. Porque eso era lo que todos esperaban. Ese día, jueves de finales de verano, era de esos días en que el sol se filtraba por las persianas y proyectaba líneas nítidas sobre el suelo. Podía oler el cuero viejo de la silla que él mismo había elegido, el ligero aroma a pulimento y loción para después del afeitado flotaba en el aire como una acusación. Deslizó la carpeta por el escritorio, el movimiento era tan ensayado que parecía ensayado. Había memorizado la forma de sus manos, cómo se marcaban las venas en el dorso, los gemelos de oro brillando bajo la luz fluorescente. Ya había estado allí antes, cada vez con la esperanza de que esto fuera diferente, cada vez convenciéndome de que por fin me vería. Pero cuando habló, con ese tono mesurado, el que usaba cuando necesitaba ser a la vez mentor y guardián, ya lo sabía. Estás cerca, Jordan, dijo. Solo necesito ver un poco más de iniciativa y liderazgo. Repasemos esto el próximo trimestre. Fue como escuchar un disco rayado. Sentí la risa burbujear en mi pecho, pero no era una risa de alegría, ni de alivio, ni siquiera de incredulidad, era la risa de un hombre al que finalmente le había dejado de importar. La solté, una breve carcajada. Derek entrecerró los ojos, con la sonrisa practicada congelada en su rostro. ¿Algo gracioso?, preguntó, con la voz entrecortada. Me recosté en la silla, el cuero crujió bajo el peso de mi cuerpo, y dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para hacerle saber que el hechizo se había roto. No, dije, nada gracioso. Me puse de pie, dejando la carpeta sin abrir en el borde de su escritorio, como si fuera un reto. Gracias por tu tiempo, Derek. Frunció el ceño, con esa falsa preocupación insinuándose en su voz. Jordan, esto no es personal, dijo, como si ya lo hubiera ensayado. Eres de la familia. Solo busco lo mejor para la empresa. Familia. Esa palabra me cayó como una bofetada. Lo había usado como escudo ante cada desaire, cada rechazo, cada vez que me había dejado plantado y esperaba que le agradeciera el privilegio. Sentí que la rabia se apagaba y se apagaba, reemplazada por algo más frío, más resuelto. Familia. Esa era la línea. Ese era el juego. Y ya no quería seguir jugando. Salí de la oficina y caminé por el pasillo, pasando junto a los premios enmarcados y los retratos sonrientes de Derek abrazando a senadores y directores ejecutivos, junto a la recepcionista que me dedicó una sonrisa compasiva como si acabara de verme romper el corazón. Quizás así fue. Quizás ese era el punto. Porque en ese momento, con esa última risa, supe que ya no sería el yerno fiel. Llegué a mi escritorio, el mismo en el que me habían metido durante 6 años, junto al armario de suministros y la cafetera, siempre rota. Me senté y me quedé mirando el cursor parpadeante en la pantalla. Por un momento, sentí el peso de cada noche que trabajé hasta tarde, cada fin de semana que abandoné, cada idea que compartí y que alguien más reivindicó. Pensé en Amira y en cómo siempre ignoraba mi frustración con la misma sonrisa desdeñosa de su padre. Solo cuida de la empresa, Jordan, decía, bebiendo vino y revisando el móvil, como si mi ambición fuera una pequeña molestia que se pudiera ignorar. Pensé en cada, quizás del próximo trimestre, en cada casi, en cada promesa que se hizo polvo, y sentí que las comisuras de mis labios se elevaban, no en una sonrisa, sino con la tranquila determinación de quien ha cansado de esperar. Me puse de pie de nuevo, sintiendo la sangre en los oídos, y miré la oficina por última vez. Vi a los becarios apiñados en un rincón, riéndose de alguna broma que compartirían más tarde en Slack.
Vi a los socios principales reunidos en la oficina de Derek, planeando cómo conseguir el próximo gran contrato. Y me vi reflejado en el cristal, un hombre con un traje que ya no le quedaba bien, la corbata un poco apretada, la mirada cansada de noches pasadas buscando una aprobación que nunca llegaría. Tomé mi maleta y la empaqué lenta y metódicamente, como si cada cosa que guardaba fuera un pedazo de mi antigua vida que sellaba para siempre. Porque en ese momento, no era solo Jordan Creed, el hombre tras el mostrador de Vestbridge Hall. Era algo más agudo, más claro, más peligroso. Era el hombre al que finalmente le había dejado de importar. Y eso me liberó. Esa noche volví a casa con Amira, mi esposa desde hacía 5 años, esperando encontrar al menos un poco de preocupación en sus ojos, un destello de compasión que me indicara que aún me veía, no solo como el nombre de un cheque o como un sustituto de la dinastía Holt. El apartamento olía a sus velas de jazmín favoritas, las que siempre tenía encendidas en la sala. Ella ya estaba allí, sentada en el sofá con una copa de vino tinto en una mano y el teléfono en la otra, navegando distraídamente por un feed de influencers y bolsos carísimos. La tele murmuraba de fondo un reality show mediocre, proyectando suaves sombras azules sobre su rostro. Dejé caer mi bolso junto a la puerta, el sonido era demasiado fuerte en el silencio que nos separaba. Apenas levantó la vista. «Oye», dijo, con un tono ligero y desdeñoso, como si acabara de volver de un largo día de recados en lugar de otro encuentro humillante con su padre. Me acerqué a ella, esperando que percibiera la tensión en mis hombros, la mandíbula demasiado apretada. Pero ella solo dio un sorbo a su vino e inclinó la cabeza. «¿Estás bien?», preguntó, como por reflejo, sin ninguna duda. Solté un suspiro lento, intentando reprimir la ira que había estado latente durante todo el camino a casa. «Derek me pasó por encima otra vez», dije en voz baja pero firme. Vi cómo sus ojos iban del televisor a mí, vi cómo parpadeaba, una vez, 2 veces, como si estuviera pensando qué decir. Dijo que quizá el próximo trimestre, añadí, con la amargura a flor de piel. Otra vez. Ya van 12 veces, Amira. 12. Suspiró y dejó su vaso en la mesa de centro con un suave tintineo. Jordan. Empezó, con esa suave condescendencia que ya conocía, el mismo tono que Derek usó cuando me dijo que insistiera. Mi papá sabe lo que hace, dijo ella, quitándose una pelusa invisible de sus pantalones de yoga. Él construyó esa empresa desde cero. Quizás solo necesites demostrarle que estás lista. Las palabras me dieron como una bofetada. Demuéstrale que estoy lista, repetí, con la voz entrecortada por la incredulidad. ¿Amira? Le he dado todo a ese lugar. Cada noche, cada fin de semana, cada gramo de mí. Y él sigue avanzando hacia la meta. ¿No te molesta? Volvió a tomar su vaso, sus ojos volvieron a la pantalla del teléfono, sus dedos temblaban como si estuviera deseando revisar sus notificaciones. Te está probando, dijo encogiéndose de hombros. Así es como mide la lealtad. Ya lo sabes. La copa de vino reflejó la luz al inclinarla, un perezoso remolino carmesí que le pareció más interesante que mi dolor. ¿Lealtad? Repetí, con la voz repentinamente aguda. ¿Así lo llamas? Porque desde donde estoy, parece que se está asegurando de que nunca escape de su sombra. No respondió de inmediato. Se quedó allí sentada, con las piernas cruzadas, un pie rebotando con esa impaciencia que siempre me decía que había terminado la conversación. Mira, Jordan, dijo finalmente, bajando el vaso con más fuerza esta vez. Te casaste con esta familia. Sabías lo que te proponías. Sentí una opresión en el pecho, y las palabras se me clavaron como una piedra. Sabía que me estaba comprometiendo con una sociedad, dije en voz baja. No es una audición para toda la vida para un papel que jamás conseguiré. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi un destello en ellos. Duda, tal vez, o arrepentimiento, pero se desvaneció como vino. Volvió a coger el teléfono, deslizando el pulgar, con la mirada perdida. Seguro que tiene sus razones, dijo con voz despreocupada, casi aburrida. Siempre las tiene. La miré fijamente, la habitación a nuestro alrededor de repente demasiado silenciosa, la pantalla del televisor parpadeando como una luz barata de escenario en una actuación para la que nunca me había apuntado. «Lo sabías, ¿verdad?», pregunté, con las palabras atoradas en mi garganta.
Sabías que me pasaría por alto otra vez. Y no dijiste nada. Ella ni siquiera se inmutó, simplemente se encogió de hombros y tomó otro sorbo de vino. Jordan, no me corresponde involucrarme en sus decisiones. Son negocios. Ya sabes cómo es. Negocios. Esa palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una maldición. Me puse de pie, con las piernas repentinamente temblorosas, y me aparté de ella, mirando la hilera de fotos familiares en la estantería. Fotos nuestras en fiestas, en eventos de empresa, cenando con Derek y su esposa, todos sonriendo, todos fingiendo que éramos una gran familia feliz. Pero ahora sabía que había sido la única fingiendo. Pensé en cada conversación con Derek donde me había elogiado lo justo para que no me soltara. Cada vez que había usado a Mira como palanca, como un peón en su juego. Y pensé en cómo lo había dejado. Esa noche, no dormí en nuestra cama. Tomé una almohada del sofá, la que aún olía ligeramente a su champú, y me acosté en la sala, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente, como si los días de mi vida fueran consumidos por una máquina que no podía parar. No dormí. Ni siquiera cerré los ojos. Porque lo que temía admitir, lo que me negaba a ver, finalmente se había aclarado. No se trataba solo de un ascenso. No se trataba solo de Derek, Vestbridge y Holt. Se trataba de la persona en la que más confiaba en el mundo, la persona que prometió estar a mi lado y prefirió el silencio a la lealtad. Eligiéndome a él en vez de a mí. Por la mañana, el aroma a jazmín se había desvanecido, reemplazado por el frío olor a traición que se aferraba a las paredes como humo. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de la decisión que ya había tomado. Esta fue la línea divisoria. El momento en que dejé de esperar la validación y comencé a escribir mi propia historia. Y mientras el sol se filtraba por las persianas, bañando la sala de una pálida luz dorada, sentí que algo dentro de mí se transformaba. Fue pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Nunca volvería a ser el mismo. Y no quería serlo. Porque lo único que de repente quedó clarísimo, dolorosa y hermosamente claro, fue que la traición no era solo profesional. Era personal. Y eso significaba que el juego había cambiado. Para siempre. No me enfurecí. No me rendí. Hice algo mucho más peligroso. Empecé a documentar. Documenté discretamente cada sistema que creé, cada proceso que perfeccioné, cada hoja de cálculo que creé cuando los supuestos visionarios empleados por Derek no cumplieron con su deber. Siempre había sido meticuloso por naturaleza. El tipo que guardaba cada versión, que dejaba un rastro de migas de pan para que ningún detalle se perdiera del todo. Pero ahora, cada clic en el botón de guardar se sentía diferente. Intencional. Como un soldado que construye una fortaleza que nadie más puede ver. Ya no lo hice por ellos. Lo hice por mí. Empezó pequeño. Un archivo llamado Notas Personales en mi escritorio. En el interior, mapeé la arquitectura de los entregables más importantes de nuestros clientes. La forma en que optimicé el módulo de análisis financiero de Iber después de que su director de tecnología se marchara a mitad del proyecto. Los paneles personalizados que construí para el equipo de logística de Clearstone cuando sus desarrolladores internos fallaron en la integración. Todos los problemas ocultos que nadie más tuvo la paciencia ni la habilidad de arreglar. Enumeré cada parche, cada fragmento de código, cada solución alternativa que había ideado para mantener las promesas de Derek. Cada nota me hacía sentir un paso más lejos del yerno leal que me habían formado para ser, y un paso más cerca del hombre en el que me estaba convirtiendo. Lo llamé mi mapa de indispensables. No porque quisiera quedarme, ya lo había decidido. Sino porque quería un registro de cada ladrillo que había puesto, cada clavo que había clavado, cada noche que había pasado arreglando lo que Derek y sus hijos dorados, cuidadosamente seleccionados, no pudieron. No se trataba de hacerme demasiado valioso para ser despedido, ese barco ya había zarpado. Se trataba de reconocer mi valor. Y de demostrar, al menos a mí mismo, que había sido el pilar que había sostenido la casa todo el tiempo. Durante el día, actué como un colaborador servicial. Mantuve una sonrisa perspicaz y un tono mesurado. Asistí a las reuniones de liderazgo y aporté ideas con calma y mesura. Fui mentor de los jóvenes, los chicos de ojos brillantes que aún creían que cada hora feliz y cada cumplido de Derek eran una promesa en lugar de una correa.
Les enseñé a arreglar los mismos sistemas rotos que yo había estado arreglando durante años, a mantener la marcha cuando el motor ya estaba medio muerto. Y por la noche, era algo completamente distinto. Desde entonces, cada noche que pasaba hasta tarde era un paso más lejos de Bexbridge Hall, y un paso más hacia la vida que deseaba. Empecé con algo pequeño. Al principio, registrar el dominio de Veritas Consulting Group parecía un placer culpable, un nombre, un logotipo, una empresa fantasma que solo vivía en mi disco duro. Pero ese marcador digital era más que una simple idea. Era una declaración. No dejaría que definieran mi valor. Construiría algo que no dependiera de la aprobación de Derek, algo que pudiera poseer sin las ataduras de un apellido que me había cansado de llevar como una carga. No me saltaba nada en el trabajo. Esa era la genialidad. El círculo íntimo de Derek todavía me veía como el yerno leal, el solucionador confiable, el que siempre aparecía con la solución correcta. Seguí desempeñando ese papel con una precisión digna de un Oscar. Cuando el jefe de proyecto falló con el cronograma de Clearstone, me quedé hasta tarde para arreglarlo, otra vez. Cuando el director de TI de ayer me preguntó por qué sus informes analíticos seguían fallando, sonreí y dije que lo revisaría de nuevo. Cada vez que resolvía un problema, lo añadía a mi mapa de indispensables. Cada vez que salvaba el día, documentaba el paso a paso exacto que había usado para hacerlo. Estaba creando un manual de instrucciones para mi propia huida, una línea cuidadosamente documentada a la vez. Es curioso lo fácil que era mantener la sonrisa mientras construía mi estrategia de salida. Siempre se me había dado bien interpretar el entorno, saber cuándo asentir y cuándo callar. Había observado a Derek durante años, cómo manipulaba a la gente, cómo convertía las medias verdades en mentiras irrefutables. En algún momento me di cuenta de que me había estado enseñando a jugar el mismo juego, solo que ya no jugaba para él. Jugaba para mí. Una noche, sobre las 11, todavía estaba en la oficina. El brillo de mi monitor iluminaba el escritorio como un sol en miniatura. Me recosté y miré a mi alrededor, los cubículos a oscuras, el silencio de las tazas de café abandonadas y las pilas de papeles. Unos cuantos escritorios dispersos con pantallas aún encendidas, una luz azul parpadeando como fuegos fantasmales en la noche. Pensé en todas las veces que me quedé hasta tarde corrigiendo errores ajenos, las veces que pasé por delante de la oficina de Derek y lo vi recogiendo a las 5 con esa sonrisa en la cara. Las veces que Amira me llamó, molesta porque me había perdido la cena, otra vez, y me disculpé, prometiendo compensarla. Promesas que, incluso entonces, sabía que ya estaban incumplidas. Volví a la pantalla y abrí la última versión de mi mapa de indispensabilidad. Repasé las líneas de código que había escrito, las notas que había garabateado en los márgenes de los planes de proyecto, los sutiles ajustes que había hecho a sistemas antiguos que solo yo entendía. Pensé en la arquitectura de Bexbridge Hall, los delgados andamios que sostenían una marca que siempre había sido más apariencia que sustancia. En ese momento, me di cuenta de que lo único que impedía que el lugar se derrumbara era yo, y esa certeza me invadió como una armadura. Ya no odiaba a Derek. Esa era la ironía. Ni siquiera odiaba a Amira. Eran quienes eran. El juego había estado amañado desde el principio, pero yo había aprendido a jugarlo mejor que ellos. Había aprendido a ver las grietas en los cimientos, los lugares donde su visión se desmoronaba sin mí para sostenerla. Cerré mi portátil y me senté en la oscuridad, dejando que el zumbido de los servidores llenara el silencio. No tenía miedo de lo que viniera después. Estaba listo. Porque no me enfurecí. No renuncié. Hice algo mucho más peligroso. Empecé a documentar. Y ese fue el día en que Jordan Creed dejó de ser el hombre detrás del escritorio y empezó a ser el responsable del plan. 3 de nuestros principales clientes, Iberg Systems, Clearstone Ealt y Robian Medtech, confiaron en mí directamente. No en Derek. No en sus supuestos visionarios. En mí. No conocían toda la política de Bexbridge Hall, pero sabían esto. Cuando algo salía mal, cuando se incumplían los plazos o los errores amenazaban con arruinar los lanzamientos, me llamaban a mí. No a los jefes de proyecto. No a los consultores de alto coste que se hacían pasar por la gloria y dejaban el trabajo real a gente como yo. Yo era quien se arremangaba, quien entendía sus sistemas, quien los guiaba en las crisis y evitaba que perdieran prestigio ante sus propias juntas directivas.
Yo era quien contestaba el teléfono a las 2 de la mañana cuando sus tíos no podían dormir. Yo era el pegamento que lo mantenía todo unido, y creo que, en el fondo, Derek también lo sabía. Aunque nunca lo admitiera en voz alta, ese conocimiento era poder. Empecé a mapearlo todo, cada contacto con el cliente, cada dependencia del sistema, cada lugar donde mi experiencia no podía replicarse con una presentación brillante ni una promesa sonriente. No lo hice para sabotearlas. No, ese no era mi estilo. Lo hice porque necesitaba entender qué tan profundos eran los ganchos. Necesitaba saber dónde terminaba yo y empezaba Bexbridge. Y cuanto más mapeaba, más veía la verdad. No me habían ascendido porque no podían permitírselo. Me había vuelto demasiado importante para perderme. Ese era el secreto que jamás dirían en voz alta. Habían construido una empresa que dependía demasiado de un hombre al que se negaban a reconocer. Empecé con Iber. Rediseñé su sistema de seguimiento logístico tras la salida de su director de tecnología, reconstruí su plataforma de análisis y capacité a su personal en cada nuevo módulo. Fui la razón por la que sus informes trimestrales no desbarataron cada presentación de resultados. Documenté cada proceso, cómo funcionaba el flujo de datos y cómo la integración con sus sistemas heredados podía fallar si no se seguía mi secuencia exacta. Después, pasé a Clearstone. Toda la interfaz de su panel de control, desde la admisión de pacientes hasta la facturación, fue mi creación. Derek les había prometido una plataforma de vanguardia, pero cuando el software del proveedor falló, fui yo, trabajando fines de semana y noches, quien lo recompuso. Enumeré cada parche, cada script personalizado, cada solución alternativa que lo hizo funcionar a la perfección. Por fin, Robian. Su sistema de seguimiento del cumplimiento normativo había sido un desastre. Construiría uno nuevo desde cero, anticipándome a cada punto de auditoría y a cada cuello de botella del flujo de trabajo. Lo hice para que pudieran dormir tranquilos, sabiendo que los datos de sus pacientes no aparecerían en la portada de la revista. Al documentarlo, vi los patrones, las dependencias que nadie más se había molestado en comprender. Cada vez que me pedían que lo corrigiera, lo hacía sin rechistar. Pero ahora, no solo estaba arreglando cosas, estaba aprendiendo. Estaba construyendo una hoja de ruta para la columna vertebral de la empresa, y todo apuntaba hacia mí. No era tan arrogante como para creerme irreemplazable, pero sí lo suficientemente inteligente como para saber que se desangrarían antes de poder cubrir las carencias. Y ese era un poder que nunca me había dado cuenta de tener. Cambió mi forma de caminar por los pasillos. Cuando el nuevo chico dorado de Derek necesitó ayuda para prepararse para una demostración con un cliente, estuve allí con una sonrisa amable y algunas ideas acertadas que lo hicieron quedar bien, pero solo porque así lo decidí. Cuando los socios se reunieron para las reuniones estratégicas, me senté al borde de la mesa, escuchando, grabando cada palabra. No porque quisiera ser incluido, sino porque quería saber exactamente cuánto dependían de mí. No tenían ni idea de que estaba planeando mi propia salida. No necesitaba presumir ni pavonearme. Tenía los comprobantes. Los datos. La evidencia contundente de que el pegamento que habían dado por sentado durante todos estos años era lo único que impedía que el lugar se derrumbara. Siempre se me había dado bien integrarme y hacerme pasar por alguien que juega en equipo, alguien que se esfuerza al máximo. Pero por dentro, algo había cambiado. Me había convertido en el hombre que entendía cada palanca, cada cuello de botella, cada dependencia que recorría el corazón de la empresa. Conocía los sistemas que no podían gestionar sin mí. Conocía las relaciones que habían descuidado y las que habían abusado. Conocía las contraseñas. Conocía los códigos. Conocía las sutiles maneras en que un sistema podía fallar si las manos equivocadas intentaban operarlo. Y no tuve que mover un dedo para que eso sucediera. Sucedería por sí solo, porque nadie más se había molestado en aprender a arreglar los desastres que creaban. A veces, me fijaba en Derek durante una de nuestras reuniones generales, esas reuniones de motivación donde hablaba de sinergia y visión como si fueran palabras mágicas. Me sonreía con esa sonrisa de director ejecutivo, la que decía, buen soldado. Y yo le devolvía la sonrisa, sabiendo que no tenía ni idea de lo que había construido en las sombras. Creía que era el pegamento que mantenía este lugar unido, pero se equivocaba. Él era la cara del folleto, la voz en las conferencias telefónicas, el hombre que se llevaba el crédito. Pero él no era el pegamento.
Yo lo era. Por las noches, recorría los pasillos vacíos después de que se apagaran las luces, observando las filas de cubículos y oficinas con paredes de cristal. Pensaba en la gente que había pasado por allí, los que entraban con los ojos brillantes y entusiasmados, solo para salir agotados y desilusionados. Pensaba en las veces que recogí los pedazos de sus proyectos fracasados, las veces que protegí a los clientes de las consecuencias de la arrogancia de Derek. Y sonreía, porque sabía algo que él desconocía. Sabía que me había ganado hasta el último ápice del respeto que esos clientes me tenían. Sabía que había construido algo auténtico en un lugar donde solo importaban las apariencias. La ironía no se me escapó. Derek llevaba años hablando de un legado, de construir algo duradero. Pero había construido un castillo de naipes, sostenido por un hombre al que se negaba a reconocer. Y ese hombre era yo. Cada noche, cada madrugada, cada crisis evitada, cada problema resuelto, yo había sido el pegamento. Y los había mantenido a todos unidos. Y ahora, por fin, estaba lista para soltar. Porque el pegamento era mío y podía retenerlo. En secreto, registré Veritas Consulting Group. El nombre en sí mismo me pareció una rebelión, un acto silencioso y desafiante de control sobre mi futuro. Elegí Veritas porque significaba verdad. Y después de años de sonreír ante las medias verdades y manipulaciones de Derek, quería que mi próximo capítulo se construyera sobre algo real. Empezó pequeño. Un nombre de dominio, un logotipo dibujado en una servilleta en la trastienda de una cafetería, una página web en blanco con una sola frase que decía, próximamente. Pero incluso eso parecía oxígeno. Era mío. No tenía las huellas de Derek. No tenía relación con el apellido Holt. Solo yo y el trabajo que perfeccioné durante años. No me apresuré. Esa fue la clave. Sabía que si me apresuraba, Derek se daría cuenta. Tenía su gente, sus métodos para asegurarse de que nadie se alejara demasiado de la plantación. Así que me tomé mi tiempo. Me escapaba durante el almuerzo para tomar cafés tranquilos con viejos colegas, gente a la que había formado o con la que había cursado estudios secundarios, que se habían mudado a otras empresas o habían emprendido su propio camino. Nos encontrábamos en lugares apartados, cafeterías con mesas de fórmica agrietadas o vinotecas con poca luz que no atraían a la gente de Westbridge después del trabajo. Les preguntaba sobre sus proyectos, sus frustraciones. Escuchaba más de lo que hablaba. Solo para ponerme al día, decía con una sonrisa despreocupada, como si me estuviera poniendo al día por los viejos tiempos. Pero cada palabra que decía era calculada, cada pregunta diseñada para plantar una semilla. Un recordatorio de que seguía ahí, seguía construyendo algo, seguía siendo alguien que podía ayudarlos si las cosas se complicaban demasiado. No hice ninguna promesa. Eso era importante. Nada de engaños. Nada de ventas. Solo sutiles indicios de que entendía sus dificultades, de que sabía lo que era estar atrapado en un lugar donde te consideraban prescindible. Y les dejé que conectaran los puntos por sí mismos. Que recordaran las veces que los había rescatado, las veces que les había dado soluciones que nadie más en Westbridge tuvo la paciencia ni la perspicacia de encontrar. Estaba plantando semillas, no arrancando raíces. Y funcionaba. Mientras tanto, en la oficina, llevaba mi mascarilla de siempre. Seguía llegando temprano y me quedaba hasta tarde. Seguía arreglando cosas que nadie más podía arreglar. Derek no tenía ni idea. Sus empleados estrella estaban demasiado ocupados buscando su aprobación como para darse cuenta de que estaba construyendo un ejército silencioso de lealtad. Personas que ya ni siquiera trabajaban en Westbridge, pero que se acordaron de mí cuando estaban entre la espada y la pared. Personas que, llegado el momento, me llamaban primero. Lo notaba en cómo respondían a mis mensajes. Una calidez que no tenía nada que ver con logotipos de empresas ni tarjetas navideñas. Era respeto, de esos que no se pueden fingir ni comprar. Y sabía que esa era mi verdadera póliza de seguro. No una cláusula de no competencia férrea ni un apretón de manos de Derek. No, mi seguro eran las relaciones que había forjado, la reputación que me había ganado al estar presente cuando más importaba. En casa, también seguí con la actuación. Amira me preguntaba cómo me había ido el día y yo le contaba lo justo para mantener viva la ilusión. Lo de siempre. Diría, sonriendo mientras enjuagaba los platos o doblaba la ropa.
Otra crisis evitada. Ella asentía y bebía un sorbo de vino, revisando su teléfono, sin hacer demasiadas preguntas. Me preguntaba si aún le importaba. O si siempre le había interesado más la idea de que yo era el soldado leal de Derek que él mismo. En cualquier caso, ya no me importaba. No lo hacía buscando su aprobación. Lo hacía por mí. Una noche, me senté a la mesa de la cocina con el portátil abierto, el brillo de la pantalla me pintaba el rostro con una expresión de determinación. Observé el logotipo que había diseñado, Veritas Consulting Group, con líneas limpias y seguras, y sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. No en el sentido de ego o arrogancia, sino en la tranquila certeza de que finalmente estaba construyendo algo a mi manera. Algo que nadie podría quitarme. Pensé en todas las veces que Derek me había dicho que no estaba del todo lista, todas las veces que me había sonreído con condescendencia y le había dado el ascenso a otra persona. Y me di cuenta de que siempre había estado lista. Simplemente tenía demasiado miedo de admitirlo. Contacté con una de mis antiguas contactos en Clearstone Ealt, una mujer llamada Tasa que siempre me había tratado con respeto y me había confiado algunos de sus sistemas más sensibles. Me preguntaba cómo iba todo. Le escribí con un tono informal. Respondió en minutos. Escribió con rudeza, la verdad. Nuestros paneles siguen fallando. Extraño tenerte cerca. Sonreí al leer su mensaje. Otra semilla plantada. Otro sutil recordatorio de que yo seguía siendo quien podía solucionar sus problemas. Cada conversación era una puntada en la tela de mi futuro, un hilo que me conectaba con la vida que quería construir. Y con cada día que pasaba, la antigua vida en Bessbridge Holt se sentía menos como un hogar y más como una jaula que había superado. Todavía llevaba el traje, seguía asistiendo a las reuniones, seguía interpretando mi papel. Pero por dentro, estaba a kilómetros de distancia. Estaba construyendo algo que no se podía limitar ni a los juegos de Derek ni a la indiferencia de Amir. Estaba construyendo libertad. Ya no se trataba de venganza. Ese había sido mi primer instinto. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que no era suficiente. No quería simplemente ver cómo se desmoronaba Bessbridge. Quería ascender. Quería demostrarme a mí mismo y al mundo que había sido más que un simple nombre en la lista de alguien. Que era el arquitecto de mi propio destino. Que no necesitaba la aprobación de Derek ni su incentivo de último minuto, quizá del próximo trimestre. Ahora tenía mi propio mapa, mi propio plan. Y cada café tranquilo, cada gesto sutil, cada semilla que plantaba era un paso más cerca del momento en que me marcharía, no con amargura ni ira, sino con la tranquila confianza de un hombre que había construido su propio imperio desde las cenizas de su abandono. No necesitaba su permiso. Ya me lo había dado. Y eso fue lo más poderoso de todo. Exactamente 6 meses después del 12º rechazo, entré en la oficina de Derek con una calma que parecía ganada. Había pasado la noche anterior ensayando la conversación, no por nervios, sino porque quería saborear cada palabra, cada segundo de la salida que llevaba años planeando. La oficina olía a cuero y ambición, su colonia característica aún flotaba en el aire, el sutil recordatorio de que este espacio siempre había sido su dominio, no el mío. Pero hoy, yo era quien tenía el poder. Hoy, yo era quien decidía cuándo terminaría la conversación. Llevaba mi mejor traje, el que Amira me había regalado para nuestro aniversario, el año en que Derek me había ignorado por primera vez. Todavía me quedaba perfecto, a medida, preciso, como todos los sistemas que mantenían este lugar en orden. Me había asegurado de lustrar mis zapatos y de arreglarme la corbata a la perfección, porque sabía que Derek valoraba las apariencias. Él me lo había enseñado, aunque nunca lo hubiera dicho abiertamente. Las apariencias lo eran todo en Bessbridge Holt, hasta que dejaron de serlo. Levantó la vista al entrar, sus ojos brillaban con esa misma mezcla de cálculo y condescendencia que había perfeccionado con los años. Jordan, dijo con voz serena, reclinándose en su silla como un rey saludando a su súbdito predilecto. Siéntate. Pero no me senté. Dejé el sobre blanco impecable sobre el escritorio de caoba pulida, sin dudarlo, sin disculparme, solo una simple ofrenda que lo cambiaría todo. Su sonrisa se desvaneció al recogerlo, dándole vueltas como si fuera a morderlo. ¿Qué es esto?, preguntó, con un tono ya cambiante, entrecerrando los ojos mientras observaba mi rostro en busca de debilidad.
Le sostuve la mirada firme, negándome a parpadear. Es mi renuncia, dije con voz tranquila y serena. Entra en vigor en 2 semanas, según la política de la empresa. Las palabras me transmitieron libertad, cada sílaba era una llave que giraba en una cerradura tras la que había estado atrapado demasiado tiempo. Miró el sobre como si fuera una serpiente enrollada. Te vas, dijo, con la voz más aguda, como si no pudiera creerlo. ¿En plena migración de productos? Casi me río. La migración de producto que había salvado una y otra vez, aquella que sus supuestos mejores empleados habían echado a perder más de una vez. Quería recordarle cada vez que me llamaba a medianoche, cada vez que me decía, Jordan, necesito que arregles esto. Pero no lo hice. Ya no lo conocía. Asentí una vez. Sí, dije, con 2 semanas de preaviso, según la política. Pude ver los cálculos ardiendo en sus ojos, el pánico, la incredulidad, la creciente comprensión de que el pegamento se estaba desvaneciendo. Estábamos a punto de ascenderte, dijo, las palabras se precipitaron como si se aferrara a un salvavidas. Yo estaba abogando con fuerza por el 3er trimestre. Ese era su juego favorito. Siempre el siguiente cuarto. Siempre la promesa que nunca se cumplió. Había seguido la corriente demasiado tiempo. Así es el juego, no, dije, con la amargura desaparecida, reemplazada por algo más claro, más duro. Siempre al siguiente cuarto. Siempre una zanahoria. Ya no quiero más. Su cara se enrojeció, una vena en su sien latía como una alarma silenciosa. No hagas esto, dijo, con un tono repentinamente más suave, casi suplicante. Tu familia. Hemos invertido en ti. Familia. Esa palabra otra vez. La cadena que me había atado al cuello durante 6 años, la correa que tiraba cada vez que necesitaba que sonriera y siguiera el juego. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en su escritorio, en voz baja pero firme. No, dije, invertí en ti. Todas las noches. Cada sistema que reparé. Cada vez que salvé a esta empresa de su propia arrogancia. Te lo di todo, Derek. Y siempre me decías lo mismo. Al cuarto siguiente. Me enderecé, dejando las palabras flotando en el aire como un veredicto final. Este es mi barrio ahora. Parpadeó, abriendo y cerrando la boca como si quisiera discutir, pero no le salían las palabras. Vi el pánico en sus ojos, el miedo a lo que sucedería cuando yo no estuviera allí para arreglar las filtraciones, para evitar que los clientes se fueran. Y sentí un destello de satisfacción, no de venganza, sino de justicia. Había pasado años jugando conmigo, pero al final, había aprendido a jugar mejor que él. Jordan, dijo finalmente, con la voz temblorosa, con un dejo de desesperación. Podemos resolverlo. Hablemos de un aumento. Un ascenso. Un cargo ejecutivo. Lo que quieras. Casi me río. Había deseado esas cosas una vez, pero ya no. Los títulos y los aumentos eran su moneda, pero ya había creado mi propio banco. No, dije con voz tranquila pero firme. No puedes comprar lo que me llevo. Él no lo entendió, y yo no esperaba que lo hiciera. Porque lo que me llevaba no era solo conocimiento ni contactos. Era la confianza de un hombre que por fin había dejado de pedir permiso. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con paso mesurado y la espalda recta. Sentí su mirada fija en mí, el peso de la oficina a la que tanto había dedicado, el lugar que una vez sentí como el centro de mi mundo. Pero ya no era mi mundo. Era suyo, y yo no pertenecía allí. Alcancé la manija de la puerta, deteniéndome un segundo para mirar por encima del hombro. Seguí allí, mirando la carta de renuncia como si fuera una bomba que no hubiera sabido desactivar. 2 semanas, dije. Úsalas con sabiduría. Entonces abrí la puerta y salí al pasillo. La luz de los fluorescentes del techo era brillante y cegadora. Pero no me importó. Porque por primera vez en 6 años, me sentí ligero. Me sentí libre. Me sentí como un hombre que por fin había recuperado su nombre, su vida, su valor. Y sabía, con cada paso que daba lejos de la oficina de Derek, que no había vuelta atrás. Esta fue mi carta de despedida. Mi declaración de independencia.
Y nada, ni ascenso, ni aumento, ni promesas desesperadas. ¿Qué cambió eso? El colapso no empezó con fuegos artificiales ni una pelea a gritos. Empezó con el silencio. Una quietud que se coló entre las grietas de Westbridge y Holt como un fantasma. Un silencio que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Comenzó con un correo electrónico del director de informática de Clearstone, uno que leí en mi teléfono mientras tomaba un café en la sala de descanso. Jordan, ¿podemos hablar de los errores del panel? Decía. Tu equipo no ha respondido. Mi equipo. Qué curioso que lo llamaran así, aunque siempre había sido un equipo de uno. Arreglaría su pila de análisis yo solo, dedicaría horas a su interfaz regulatoria, capacitaría a su personal hasta que prácticamente pudieran recitar mi código de memoria. Y ahora se daban cuenta del silencio. Dejé el correo electrónico sin responder, al menos por un tiempo. Déjenlo reposar. Déjenlo respirar. Dejen que Derek y sus protegidos cuidadosamente seleccionados se pregunten por qué el oleoducto del que habían dependido durante años no funcionaba como siempre. Entonces llegó la llamada del director técnico de iBerg. Había un ligero pánico en su voz. Jordan, tenemos errores en el módulo de logística. Necesitamos tu perspectiva. ¿Podrías participar en una llamada? Hice una pausa de nuevo. No porque quisiera sabotearlos, no, ese nunca fue el objetivo, sino porque necesitaba que entendieran lo que nunca habían reconocido. Yo era quien mantenía este lugar unido. No Derek. Ni sus chicos dorados. Yo. Mientras tanto, Derek estaba entrando en pánico. Empezó a llegar antes, con las camisas menos almidonadas y el pelo un poco despeinado. Lo veía fugazmente por los pasillos, paseándose, con la mirada fija en todas direcciones, como si esperara que una crisis se desatara por todas partes. Me acorralaba en la sala de descanso, con esa sonrisa de oficial de policía demasiado tensa. Jordan, sé que empezamos con mal pie con esa renuncia, decía, pero seamos razonables. Puedo ofrecerte un aumento, un puesto ejecutivo, lo que quieras. Te escuchaba cortésmente, saboreando mi café, pero por dentro ya me sentía perdido. Porque mis clientes, mis verdaderos clientes, ya habían empezado a contactarme en privado. Ya no confiaban en Westbridge ni en Holt. Confiaban en mí. Cada vez que Derek me hacía una oferta, la rechazaba con educación y calma. Cada negativa era como un martillazo contra los cimientos que él había construido sobre mí. Ya no era rabia. Era una verdad simple e inevitable. Cuando la persona que mantiene la estabilidad de tu casa se va, las paredes empiezan a derrumbarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La sala de juntas, escenario de sus discursos fanfarrones sobre visión y sinergia, se convirtió en un pueblo fantasma. La mitad de las reuniones se calificaron de urgentes, pero ninguna arrojó soluciones reales. Los socios se apresuraron a intentar llenar el vacío que había dejado, pero no pudieron. Porque yo no había sido solo un técnico. Yo había sido el arquitecto. El que sabía dónde encajaba cada pieza, dónde se conectaba cada sistema, dónde cada proceso podía, y a menudo fallaba, si se dejaba en las manos equivocadas. Al principio, era sutil. Actualizaciones retrasadas, correos electrónicos de alta prioridad que nunca se respondían, paneles de control que fallaban en medio de demostraciones para clientes. Entonces, el director de TD iBerg llamó directamente a Derek para preguntarle por qué Jordan no había respondido a su última solicitud. Solo podía imaginar la cara de Derek al darse cuenta de que no tenía la respuesta. Le había dado todas las oportunidades para que viera mi valor, todas las oportunidades para que me tratara como a un compañero en lugar de un peón. Pero nunca aprendió. Y ahora el silencio le enseñaba lo que mis palabras nunca pudieron. Lo intentó todo. Un aumento, un ascenso retroactivo, un puesto ejecutivo. Incluso me citó a su oficina una última vez, con voz desesperada y los ojos inyectados en sangre por las noches de insomnio. Jordan, dijo, agarrando el borde del escritorio como si fuera a desaparecer sin él. Te necesitamos. Me equivoqué. Ya lo veo. Eres el pegamento. Te daré lo que sea. Solo dilo. Me quedé allí, viéndolo desmoronarse, y por un momento sentí una punzada de lástima. Pero pasó. Porque no se trataba solo de mí.
Se trataba de cada vez que me había despedido, cada vez que había robado mis ideas, cada vez que había usado mi lealtad como escudo para su propia incompetencia. Lo siento, Derek, dije con voz tranquila pero firme. No puedo volver. Tengo otros compromisos ahora. Su rostro se ensombreció, como quien se da cuenta de que le han cortado el oxígeno y no hay tanque de reserva. Jordan, por favor, dijo con la voz entrecortada. Piensa en el equipo. Piensa en los clientes. Negué con la cabeza lentamente. Sí, dije. Durante 6 años. Pensé en ellos todas las noches. Y por eso me voy. Porque tú nunca lo hiciste. Se recostó, con los hombros hundidos bajo el peso de una verdad que no podía negar. Me di la vuelta y salí, el clic del pomo de la puerta como la última nota de una canción que llevaba demasiado tiempo sonando. En el pasillo, me detuve, dejando que el silencio me envolviera. No era el silencio furioso de un hombre que se aleja furioso. Era el silencio apacible de un hombre que finalmente había recuperado su nombre, su dignidad, su poder. De vuelta en mi escritorio, revisé mis mensajes. 2 nuevas consultas de clientes en Veritas. Personas que se habían enterado por rumores de que estaba construyendo algo mejor, algo real. Sonreí, porque no los había reclutado. Habían venido a mí. La lealtad no miente. Y eso era algo que Derek nunca entendería. En los días siguientes, el derrumbe en Bessbridge Holt se convirtió en un desastre a cámara lenta que observé desde una distancia prudencial. Los correos electrónicos se acumulaban en la bandeja de entrada compartida sin nadie que lo respondiera. Los gerentes de proyectos se desesperaban, intentando reconstruir sistemas que nunca se habían molestado en comprender. Los clientes empezaron a buscar en otras partes, primero en silencio, luego abiertamente. Y durante todo ese tiempo, trabajé en Veritas, construyendo algo que se sentía honesto, algo que se sentía como mío. Porque el colapso no siempre viene acompañado de una explosión. A veces viene con el silencio. Y a veces, ese es el sonido más fuerte de todos. Para mi último día en Bessbridge Holt, la sala de juntas parecía una funeraria vestida de drag queen. Las sillas estaban medio ocupadas, la pizarra, antes impecable, estaba manchada con los restos de sesiones de estrategia abandonadas, un círculo de café por aquí, unos objetivos garabateados para el 4º trimestre por allá. Incluso Derek, el señor siempre al mando, parecía haber envejecido una década en una semana. Llevaba la corbata suelta, el pelo suelto, y los ojos enrojecidos por las noches de insomnio y las demasiadas llamadas de pánico. Los jóvenes talentosos que solían sonreírme con sorna durante las presentaciones ahora miraban al suelo, pálidos como si el aire mismo fuera venenoso. Entré con solo una pequeña caja con mis cosas, un par de certificados enmarcados que me habían dado cuando aún creía que los reconocimientos significaban algo, un puñado de pins que había comprado con mi propio dinero, la taza que decía el mejor papá del mundo. Aunque mis hijos me la habían regalado años antes de empezar a trabajar aquí, no necesitaba la caja, pero quería el ritual. Quería mirarlos a los ojos al irme, para ver el precio de sus decisiones. Derek esperaba, de pie junto a la cabecera de la mesa, como un hombre preparándose para la ejecución. Levantó la vista al acercarme, y por un instante, pensé que diría, gracias. Pero entonces su máscara volvió a su lugar. Jordan, dijo con la voz áspera, como si hubiera estado practicando el discurso toda la noche. Hablemos. Dejé la caja en el borde de la mesa y me crucé de brazos, esperando. Señaló el asiento vacío frente a él, el que había ocupado tantas veces mientras me explicaba por qué no era suficiente. Pero no me senté. Me puse de pie, dejándole ver que esta conversación se desarrollaba bajo mis condiciones. Mira, empezó, en voz baja, casi conspirando. Sé que las cosas no siempre han sido perfectas entre nosotros, pero ahora estamos en una encrucijada. Los clientes están desconcertados. La moral del equipo está por los suelos. Que te vayas ahora mismo es un golpe bajo, Jordan. Te necesito. Arqueé una ceja, y las comisuras de mis labios se crisparon ante la ironía. ¿Me necesitas?, pregunté, saboreando las palabras. Es curioso que eso nunca saliera a relucir durante esos 12 ascensos que me dejaste pasar. Hizo una mueca, y por primera vez en años, vi una grieta en su armadura. Mira, no soy perfecto, dijo con la voz entrecortada.
He cometido errores. Pero siempre has sido parte de esta familia, Jordan. Podemos arreglar esto. Te doy el doble de sueldo. Acciones. Lo que quieras. ¿Qué? Era casi cómico. La desesperación en sus ojos, la forma en que se aferraba a la idea de que el dinero y los títulos podrían tapar el agujero que había cavado en este lugar. Pero no lo consiguió. Nunca lo conseguiría. Porque nunca se trató del dinero. Se trataba de respeto. De lealtad. De la confianza que había erosionado con cada rechazo. Me incliné lo suficiente para que viera la determinación en mis ojos. No puedes arreglar esto con un cheque, Derek, dije. Me lo enseñaste cuando me ignoraste por última vez. Cuando me dejaste claro que nunca sería más que el yerno. El soldado leal que siempre estaría en segundo plano ante tus visionarios. Apretó la mandíbula, sus ojos se dirigieron a la puerta como si quisiera correr. Pero seguí adelante porque necesitaba que él entendiera, que realmente entendiera, por qué estaba pasando esto. Te lo di todo, dije en voz baja pero firme. Llevé este lugar cuando tus estrellas no pudieron cumplir. Creé los sistemas que salvaron tus negocios, los paneles que salvaron tu reputación. Y cada vez que decías próximo trimestre, esperaba. Pero ya no aguanto más, Derek. Ya no soy más que el pegamento que solo se nota cuando desaparece. El silencio llenó la habitación como una niebla densa y densa. Los socios, los aduladores de Derek que siempre sonreían con sorna ante mi lealtad, no podían mirarme a los ojos. Uno de ellos se aclaró la garganta, como si de verdad fuera a hablar, pero luego lo pensó mejor. Derek lo intentó una última vez, con la voz temblorosa. Jordan, piensa en lo que estás desperdiciando. Las relaciones que has construido, la confianza que te has ganado. Sales por esa puerta y se acabó. No podemos protegerte ahí fuera. Solté un suspiro lento, tranquilizándome. Ahí es donde te equivocas, dije, porque las relaciones no eran con Westbridge y Holt. Eran conmigo. Me llamaron a medianoche. Confiaron en mí para la entrega. Crees que te pertenecen, pero no es así. Nunca lo hiciste. Su rostro se arrugó, como quien se da cuenta de que su imperio se construyó con tiempo prestado. No hagas esto, susurró, con una voz tan baja que casi no lo oí. No tires lo que hemos construido. Tomé mi caja y sentí su peso en la palma de la mano. No la construimos, dije. Lo hice, y ahora estoy construyendo algo propio. Al darme la vuelta para irme, sentí sus miradas en mi espalda, miedo, incredulidad, tal vez incluso un poco de respeto. El descenso en ascensor fue diferente a todas las demás veces. Como si cada piso que pasaba fuera una capa de piel muerta que finalmente estaba desprendiendo. Para cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, me sentí más ligero que en años. Afuera, la ciudad vibraba de vida, coches tocando la bocina, gente corriendo, el sol iluminando las torres de cristal como una promesa. Respiré hondo y dejé que me llenara los pulmones, un nuevo comienzo se escribía en cada exhalación. No solo estaba dejando un trabajo. Estaba recuperando mi dignidad, mi propósito, mi futuro. Porque cuando la situación cambia, no se trata de ganar o perder. Se trata de elegir. Y yo me elegí. Veritas Consulting Group no era solo un nombre en una puerta. Era todo lo que había aprendido durante años de ser ignorado, de cada nuevo puesto que Derek me había puesto delante, de cada sistema que había construido y que nadie más podía manejar. Era la encarnación de todas las lecciones que me habían enseñado sin querer. Esa lealtad es una moneda que habían gastado con demasiada liberalidad. Ese talento es un recurso que habían abusado sin cultivar. En Veritas, no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un santuario, un lugar donde las personas fueran más que piezas desechables de una máquina. Empezamos con algo pequeño, solo yo en una oficina de una sola habitación con un escritorio de segunda mano y una pizarra blanca que había visto mejores tiempos. Pero había una pasión en mí que ninguna oficina sin ventanas podía apagar. Me entregué por completo a esos primeros días. Diseñaba presentaciones, reescribía código para las plataformas que una vez rescaté bajo el nombre de Derek, esbozaba planes de negocios en trozos de papel que abarrotaban mi escritorio como hojas de otoño. Cada noche en Westbridge me había enseñado algo. Cómo liderar, cómo construir,
cómo inspirar. Ahora lo aplicaba todo, pero a mi manera. Los clientes llegaban, al principio lentamente, luego con un impulso que parecía casi inevitable. No porque los robé, no. Me negué a hacer las mismas travesuras que Derek habría hecho. Pero ¿por qué me llamaron? La CEO de Clearstone me contactó a las pocas semanas para contarme que habían decidido trasladar su proyecto de análisis exclusivamente a Veritas. Ya no confiamos en el equipo de Bestbridge, me dijo con tono de disculpa pero firme. Y esa fue la diferencia. Confianza. Ni títulos ni logotipos. Confianza. Los cimientos que Derek nunca construyó del todo. Ayberg le siguió, citando constantes fallos del sistema que Bestbridge simplemente no podía solucionar. Conocía esos sistemas al dedillo, pero siempre me había asegurado de documentarlos con integridad. No saboteé nada. No tenía por qué hacerlo. La vara en Bestbridge había estado ahí desde el principio. Años de atajos, soluciones a medias y gente como yo, que se forjaba una reputación. Ahora, la verdad los alcanzaba, y yo era el único con el plan para corregirlo. Veritas no solo creció, sino que prosperó. Contraté a Khaled, un estratega senior al que Derek una vez consideró demasiado inexperto para gestionar proyectos complejos. Recordé su agudeza mental y su firme enfoque, la forma en que tomaba notas como si cada palabra importara. Se convirtió en mi mano derecha en Veritas, sin ego, solo talento. Naomi, la diseñadora de experiencia de usuario UX que había estado relegada a un segundo plano en Bestbridge durante demasiado tiempo, fue la siguiente. La había visto transformar interfaces aburridas en experiencias intuitivas que nadie más apreciaba. En Veritas, era más que una simple ayuda. Ella fue una fuerza creativa que hizo que nuestro proyecto brillara. Les di títulos significativos, roles acordes con sus habilidades y espacio para crecer sin temor a que otros se llevaran el crédito. Creamos procesos que valoraban a las personas. Reuniones semanales donde todos tenían voz, no solo la más fuerte. Reseñas enfocadas en el aprendizaje, no en la culpa. Sistemas que realmente funcionaban porque los diseñamos para satisfacer las necesidades del cliente, no para satisfacer la necesidad de Derek de un folleto sofisticado. Cada día parecía progreso. Cada día parecía lo contrario de Bestbridge. No se trataba solo de ganar dinero, sino de construir algo honesto, algo real. 6 meses después, cerramos nuestro primer contrato de 6 cifras. Clearstone firmó un acuerdo de exclusividad con nosotros que fue noticia en la prensa especializada. El correo electrónico llegó a medianoche, el asunto decía simplemente, es oficial. Me senté en mi oficina con las luces apagadas, mientras las luces de la ciudad se filtraban por las persianas, y dejé que el momento se asimilara. No fue suerte. No fue venganza. Era respeto. Un respeto que me había ganado. Un respeto que me habían dado generosamente porque sabían que siempre estaría ahí para ellos. Pensé en cada vez que Derek me había dicho que no estaba lista, cada vez que había dicho, quizás el próximo trimestre, y sonreí. Porque había construido algo que él ni siquiera podía prever. Ayberg no tardó en seguirme. Se habían cansado de los retrasos de Bestbridge, de las soluciones poco entusiastas que les habían vendido. Querían resultados reales. Querían a Veritas. No me regodeé cuando se firmó el contrato. No publiqué un mensaje triunfal en línea. No tenía por qué hacerlo. Porque ya no se trataba de demostrarle a Derek que estaba equivocado. Se trataba de demostrarme a mí mismo que tenía razón. Cada vez que un cliente firmaba con nosotros, era un voto de confianza en nuestra forma de trabajar, en el respeto que mostrábamos y en el valor que ofrecíamos. Vi crecer a mi equipo. Naomi incorporaba diseñadores que habían estado infrautilizados en otros puestos. Colleen asesoraba a estrategas jóvenes con una paciencia que siempre admiré. Me sentí orgulloso, no solo de lo que habíamos construido, sino de las personas que habían decidido construirlo conmigo. Recordé cómo se sentía ser ignorado, y me prometí que nadie en Veritas se sentiría así jamás. Nadie se preguntaría jamás si importaba. Nadie tendría que esperar al siguiente trimestre para ser reconocido. Éramos ágiles, teníamos hambre y éramos responsables. Cada noche se sentía diferente ahora, más ligera, incluso alegre.
Estábamos construyendo algo honesto, y eso se notaba en la respuesta de los clientes, en la presencia de nuestro equipo y en cómo cada nuevo contrato se sentía como una pequeña revolución frente a la antigua forma de hacer las cosas. No solo quería que Veritas tuviera éxito, quería que redefiniera lo que significaba el éxito. Para mí. Por mi equipo. Por cada cliente que alguna vez fue decepcionado por gente como Derek. Una noche, sentado en mi oficina, pensé en el viaje desde Bexbridge y Holt hasta aquí. Las lecciones, las traiciones, los silencios que me habían enseñado a confiar en mis propios instintos. Entonces me di cuenta de que nunca más tendría que pedir permiso. Nunca tendría que esperar a que alguien más viera mi valor. Porque ya lo había construido, ladrillo a ladrillo, código a código, relación a relación. Y en ese momento, supe que Veritas no era solo mi empresa. Era mi reivindicación. Mi libertad. Mi futuro. Era la prueba de que el hombre que habían pasado por alto, el hombre que habían subestimado, era el hombre que los había mantenido unidos, y ahora, por fin, había construido algo que jamás podrían tocar. Algo que era mío. Un año después de dejar Bexbridge y Holt, estaba sentado en mi nueva oficina en Veritas, con paneles de madera auténtica en las paredes, una suave iluminación ambiental y un ligero aroma a buen café en el aire. Era tarde, pero ya no me importaban las horas. En Veritas, cada hora se sentía como una inversión, no como un sacrificio. El murmullo de la ciudad se filtraba por la ventana, un recordatorio constante de la vida que había construido a mi manera. Fue entonces cuando llegó la llamada. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Derek, el mismo hombre que me había pasado por encima 12 veces, el hombre que me había enseñado el precio de la lealtad y la moneda corporativa. Por un momento, me quedé mirando la pantalla, asimilando el nombre. Pensé en todas las veces que me había ignorado, todas las veces que me había sonreído con esa sonrisa de director ejecutivo y me había prometido, el próximo trimestre. Pensé en cada noche que me había desvelado, en cada sistema que había salvado, en cada cliente que había evitado que se fuera por su mala gestión. Ahora era él quien me llamaba. Dejé sonar 2 veces antes de contestar, tranquila y serena. Jordan Creed. Dije con voz firme, la misma que había usado en cientos de reuniones con clientes, pero esta vez se sintió diferente. Hubo una pausa, una vacilación que nunca le había oído a Derek. Entonces, con una voz más débil que nunca, habló. Jordan, hablemos de la fusión. Su tono intentó sonar seguro, pero rozó la desesperación. Veritas y Bexbridge. Imagina lo que podríamos hacer juntos. Me recosté en la silla, sintiendo el cuero fresco contra mi piel, y dejé que el silencio se extendiera. Casi podía imaginarlo en su oficina, con las mangas arremangadas, la corbata desajustada y los ojos enrojecidos por las noches sin dormir. Imaginé las grietas en su reino, los clientes que se marchaban, los cuadros de mando que fallaban, los jóvenes torpes con procesos que nunca se habían molestado en aprender. Imaginé el imperio que había construido, los clientes que acudían a mí porque siempre cumplía, el equipo que había reunido y que creía en lo que estábamos construyendo. Derek, dije despacio, saboreando cada sílaba, el hombre al que pasaste por alto 12 veces ya no existe. Podía oír su respiración entrecortada, una leve dificultad que me indicó que aún estaba intentando ponerse al día. Jordan, vamos, dijo, con la voz entrecortada. Ambos sabemos que Bexbridge tiene el alcance, la infraestructura, tenemos el legado. Legado, esa palabra otra vez. Solté una risa silenciosa, no burlona, solo triste. Legado es lo que la gente dice cuando teme al cambio, dije, cuando teme admitir que el juego ha avanzado sin ellos. No hagas esto, dijo, con tono urgente. Juntos somos más fuertes, piensa en lo que podríamos construir. Solté un suspiro lento. Derek, ya lo había hecho. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Y lo construí. Sin ti. Hubo silencio al otro lado, de esos que dicen todo lo que necesitas oír. Lo imaginé mirando su teléfono, dándome cuenta de que todo el poder que una vez tuvo se había desvanecido con mi último paso por la puerta. Pensé en las veces que había sujetado mi futuro como una zanahoria en un palo, siempre fuera de su alcance. Pensé en los días que pasé esperando que me viera, que me ascendiera, que me tratara como a una igual. Y en ese momento me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Nunca lo había necesitado. Jordan, dijo,
un último intento por salvar el momento. Piénsalo. Podríamos. Lo interrumpí con voz firme pero tranquila. No, Derek, dije. No necesito fusionarme. Ya gané. Terminé la llamada, dejando el teléfono con cuidado sobre el escritorio. Contemplé las luces de la ciudad, cada ventana era una historia diferente, una posibilidad distinta. Me sentí más ligero que nunca. Ya no se trataba de venganza. No se trataba de demostrarle que estaba equivocado. Se trataba de demostrarme que yo tenía razón. Que yo valía la pena. Que siempre había valido la pena. Porque la venganza no es rabia. La venganza está en ascenso. Está construyendo algo mejor, algo honesto, algo que nadie pueda arrebatármelo. Es la mirada de Khalid cuando cerró su primer gran contrato y me agradeció por creer en él. Es la sonrisa en el rostro de Naomi al ver sus diseños cobrar vida sin que nadie más los identificara. Es la forma en que mis clientes me llamaban, no porque estuvieran desesperados, sino porque confiaban en mí. Miré mi oficina, las fotos de mi equipo en nuestra primera gran fiesta de lanzamiento. Nada de trajes elegantes, ni sonrisas forzadas. Solo personas reales que decidieron construir algo que importaba. Pensé en las risas, la colaboración, las largas noches que parecían cenas familiares en lugar de horas extras forzadas. Pensé en los sistemas que habíamos construido juntos, las alianzas que habíamos forjado, la cultura que habíamos creado y que impulsaba a la gente a presentarse y dar lo mejor de sí. Tomé la pizarra y escribí una palabra en letras grandes y negritas: libertad. Porque eso era esto. No solo libertad financiera ni libertad profesional, sino libertad de las mentiras que me habían contado. Libertad de quienes habían intentado acorralarme. Liberado del hombre que había sido cuando entré por primera vez a la oficina de Derek, con los ojos brillantes y deseoso de complacer. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Khalid. El cliente llama mañana a las 10. Quieren ampliar el alcance. Sonreí. El trabajo nunca terminaba, pero ya no lo sentía como una carga. Lo sentía como un privilegio. Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad se instalara, las luces de la ciudad pintaban dibujos en el techo. Pensé en el primer día que entré en Bridge Hall, lleno de esperanza y ambición, y susurré un gracias en voz baja. Al hombre que había sido, a las lecciones que había aprendido, a las personas que me habían hecho más fuerte. Porque la última palabra no era de Derek. Era mío y lo había contestado.